Jehová y tu pueblo es convocado. En asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza, dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda, dándote la gloria, dándote el poder, dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, arriba, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Suena el shofar y tu pueblo es convocado. En asamblea santa se reúne a celebrar, dándote la gloria, el honor y la alabanza, dándote la gloria, dándote el honor. Sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Multitudes cantando y celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda, dándote la gloria, dándote el poder, dándote la gloria, dándote el poder. Que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda tu gloria, que descienda aquí. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga, me presento. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo, y gracias por un día más de vida. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados hoy a través de las redes sociales. Padre amado, sabemos que estamos también congregados a través de tu Santo Espíritu. Por eso te damos gracias, Padre Celestial. Te damos gracias porque hoy podemos estar reunidos, Padre amado, para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas. Padre, yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este momento que estamos reunidos para escuchar tu mensaje, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. También, Padre amado, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando en la vida de mis hermanos, que tu Santo Espíritu esté tocando los corazones, Padre Celestial, que perfecciones la obra que comenzaste, Padre amado. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 21, versículo 21. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Reinos y reyes se asombran de ti, en tu presencia. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, versículo 21. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. La palabra del Señor nos cuenta que el pueblo de Israel había salido del cautiverio, de la esclavitud
después de haber estado 430 años esclavo en Egipto. Y dice la palabra del Señor que Dios se había glorificado con el pueblo de Israel, demostrando que Él estaba con ellos como su Dios y como poderoso gigante, como está con nosotros hoy en día. Así el Señor se glorifica con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a los pies de Cristo, Él nos saca de la esclavitud, Él nos da una nueva oportunidad y se glorifica en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel había salido con señales, prodigios y milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, demostrándole a todo el mundo que Dios estaba con ellos. Y así el Señor está con nosotros como poderoso gigante hoy en día. Y dice también la palabra del Señor que el pueblo de Israel había salido bendecido, que Egipto le había dado los tesoros que en su momento el enemigo le había robado. Ellos salieron bendecidos, y así nosotros también salimos bendecidos. Pero cuenta la palabra del Señor, lo que hoy vamos a estar compartiendo, que dice que ellos estaban de camino, iban de gloria en gloria. Y así muchas veces nosotros estamos bien en las cosas del Señor, estamos haciendo la voluntad del Padre, estamos yendo hacia nuestra tierra prometida, que es estar en la eternidad con el Padre y con Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que ellos iban a la tierra prometida, que era Canaán, pero en el camino dice que tenían que pasar por un territorio donde estaba el rey Sehón, el rey de los amorreos, que Sehón nos representa y el significado es el arrebatador. Y así muchas veces pasa con nosotros, que cuando nosotros también estamos bendecidos, el enemigo también se nos pone en el camino. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo de Israel pidió permiso para pasar bien por donde tenían que pasar, sin problemas, sin querer pelear, sin querer tener dificultades con ellos. Pero dice que el rey de los amorreos, en el versículo 23 lo leemos, dice: mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Dice la palabra del Señor que el arrebatador reunió todo su ejército y peleó contra el pueblo de Israel. Y así el enemigo lamentablemente se levanta contra nosotros, pero nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, que somos más que vencedores en Jesús. ¿Por qué? Porque sí, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo lamentablemente anda buscando a quien devorar. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba siendo bendecido. Dios renombra al pueblo de Israel, y así tal vez está haciendo con su vida. Dios lo libertó tal vez lo libertó de los vicios, de las drogas, de alguna enfermedad. Se glorificó en su matrimonio, en su finanza, no lo sé de dónde Dios se glorificó, de dónde lo sacó el Señor. Y dice la palabra del Señor que el pueblo estaba gozoso, pero lamentablemente se le levantó el enemigo, el arrebatador, y reunió todo su ejército. Y así el enemigo hace con nuestras vidas, lamentablemente, pensando que nos puede robar la bendición. ¿Por qué? Porque eso nos representa también al ave de rapiña. Dice que la palabra del Señor, que el ave de rapiña es el que quiere venir a robar la bendición. Y así muchas veces nosotros escuchamos este mensaje o muchos mensajes de parte de Dios cuando congregamos, cuando estamos en la presencia del Señor, y viene el arrebatador, viene el enemigo a querer robarnos la bendición. Pero hoy Dios nos muestra que Él está con nosotros como poderoso gigante, así como estuvo con Israel. El Señor está con usted, que usted está escuchando este mensaje, porque no es casualidad que el Señor le hable hoy a su vida. Tal vez usted también estaba gozoso, estaba feliz, estaba en paz, y se puede decir, porque Dios le había dado la victoria en algo, pero el enemigo se levantó en su vida, tal vez en su matrimonio, con sus hijos. Tal vez usted venció algo, algún vicio, alguna enfermedad, pero el arrebatador quiere arrebatarle a sus hijos, a su esposo, a su esposa, en su trabajo mismo. Puede ser que se haya levantado, o tal vez con su grupo de amigos, no lo sé, pero el Señor hoy dice que está con nosotros como poderoso gigante. Seguimos leyendo en el versículo 24, mire lo que dice: y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su territorio desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. Dice la palabra del Señor que Dios le dio la victoria a Israel, a pesar de que el enemigo se le levantó, reunió todo su ejército. Dios estaba con ellos y Dios se seguía glorificando. Y así el Señor va a hacer con usted que está escuchando este mensaje. Tal vez el arrebatador le quiere arrebatar su familia, le quiere arrebatar la paz, ese gozo que usted está teniendo hoy en día. A pesar de todo lo que está pasando, nosotros los hijos de Dios estamos en paz. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que Dios lo hirió a este rey Sehón, que es el arrebatador, al enemigo, lo derrotó. Y dice que el pueblo de Israel tomó posesión de ello. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en el versículo 25, dice: y tomó Israel todas las ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todo su territorio, en todas sus aldeas,
Y Esbón significa fuerte. Dice la palabra del Señor que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel contra el arrebatador en el lugar fuerte, en donde el enemigo estaba siendo fuerte, tal vez estaba queriendo arrebatarle algo. Y estaba muy fuerte, usted estaba peleando espiritualmente, estaba llevando bajo oración, y hoy Dios le da la victoria. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que está en el mundo, y nosotros estamos con Jehová de los ejércitos. Él nunca perdió ninguna batalla, y nosotros que somos hijos de Dios sabemos que si nosotros clamamos, oramos, hecho está. Simplemente tenemos que aferrarnos al Señor, como dice la palabra de Dios, acercarnos a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tomó posesión de ese territorio. ¿Por qué? Porque ellos no querían pelear primeramente, ellos querían seguir su camino. Y así tal vez usted también quiere salir de las deudas, de los vicios, quiere que sus hijos aparten del pecado, pero el enemigo se le levanta. ¿Por qué? Porque no lo quiere dejar en paz, le quiere arrebatar algo, pero Dios le da la victoria. ¿Por qué? Porque dice que el enemigo tenía en la ciudad Epson, que eso representa y se llama el nombre fuerte. Y tal vez el enemigo estaba fuertemente peleando contra usted, pero hoy Dios le da la victoria. Hoy el Señor le va a entregar eso que el enemigo le quería robar. Usted va a tomar posesión en el nombre de Jesús. Yo le invito y le animo a que declare y profetice que hecho está. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios dijo algo, y si lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el Señor, que Él resucitó a Jesucristo entre los muertos, y lo va a hacer con nosotros. Simplemente tenemos que seguir hacia la meta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 26, dice: porque Epsom era la ciudad de Sehón, rey de Amorreo, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomó de su poder todo su territorio hasta Armón. Por tanto, dicen los proverbios: venid a Esbón, y edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy nosotros, que digamos ese proverbio, ese dicho, que donde el enemigo estaba fuertemente contra nosotros, nos quiso arrebatar algo, nosotros vamos a edificar y vamos a dar gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que seguir de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque tal vez estamos pasando aflicciones, pruebas, luchas, dificultades, pero la palabra del Señor nos dice que esta momentánea tribulación no se compara con el peso de gloria venidero. Tenemos que seguir creyendo al Dios vivo que servimos, a Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y para Él no hay nada imposible. Y una vez que pasemos por esto, que podamos tener la victoria, que tenemos la victoria en el nombre de Jesús, vamos a decir que somos más que vencedores en Cristo Jesús, así como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dice que estaba saliendo en gozo, en paz, estaba siendo bendecido. Y dice que el enemigo se le levantó, y así muchas veces, lamentablemente, el enemigo usa personas de mal corazón que no nos quieren ver bien, por envidia, por celo, o tal vez porque ellos mismos no pueden hacerlo, no quieren dejar su vieja vida, no quieren dejar los vicios, y se levantan en contra de nosotros, no quieren arrebatar esa bendición. Tal vez se levantó fuertemente, pero hoy el Señor le da la victoria. Y dice la palabra del Señor, vuelvo a repetirlo en el versículo 27, dice: por tanto, dicen los proverbios: venid a Epsom y edifíquese y repárese la ciudad de Sehón. Que no quiere decir el Señor que vengamos al lugar fuerte donde estaba el enemigo y edifiquemos una vez más y reparemos donde el arrebatador, que es Sehón, edifiquemos un altar al Señor. Tal vez el enemigo estaba peleando fuertemente con usted, tal vez a usted le costó mucho dejar algún vicio, tal vez Dios se glorificó en su vida sanándolo de alguna enfermedad, y quiere venir el enemigo con eso mismo, con su familia o en su finanza, no lo sé, en su trabajo. Pero usted tiene que declarar y profetizar que así como Dios se glorificó en su vida, así el Señor lo va a hacer con su familia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si nosotros creemos, vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Usted tiene que profetizar y declarar: mi casa y yo serviremos al Señor. Y ese es el mensaje de hoy, que comprendamos que sí vamos a tener pruebas, luchas, pero que confiemos en el Señor, porque la victoria ya está hecha. Ahora yo le invito y le animo, si tiene algún pedido de oración, para escribirlo. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Te levantaste con poder,
Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, de bendición y de edificación para nuestras vidas. Hoy, Padre amado, tal vez el enemigo se había levantado fuerte, Padre amado, como lo hizo con el pueblo de Israel. Se levantó fuerte para querer arrebatar esa bendición, Padre amado, esa paz, ese gozo que teníamos, Padre amado. Pero hoy tú nos das la victoria en el nombre de Jesús. Sabemos que confiamos en ti, Padre amado, y así como te glorificaste con el pueblo de Israel, Padre amado, ellos tomaron posesión, Padre amado, donde el enemigo le quería arrebatar. Ellos tomaron posesión, Padre amado, de ellos. Hoy nosotros también tomamos posesión, Padre Celestial, en ellos. Tal vez el enemigo se levantó con la depresión en nuestros hijos, en nuestra familia, con alguna enfermedad o en la finanza, Padre Celestial, pero hoy nosotros en el nombre de Jesús profetizamos y declaramos que tenemos la victoria ganada. ¿Por qué? Porque tú venciste al mundo, Padre amado, a través de Jesucristo, y sabemos que si confiamos en ti también no vamos a ser avergonzados. Por eso te damos gracias por esta palabra, Padre Celestial. Gracias por tu presencia también, Padre Celestial, y gracias porque hoy más que nunca nos aferramos a ti. ¿Para qué, Padre amado? Para poder ver tu gloria, Padre Celestial, porque sabemos que esta leve y momentánea tribulación no se compara al peso de gloria venidera. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner esta palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que así como el pueblo de Israel salía del cautiverio y salió de la esclavitud, tal vez usted que está escuchando este mensaje le costó salir de la depresión, de los vicios, de su deuda, no lo sé por qué circunstancia el Señor se había glorificado en su vida y el enemigo se le volvió a levantar, de quiere arrebatar esta bendición, está fuertemente peleando contra usted, pero hoy el Señor le habla que usted tiene la victoria ganada en el nombre de Jesús. Así como el pueblo de Israel, Dios le dio la victoria, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.